Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender a resolver las famosas ecuaciones diferenciales lineales de orden n de coeficientes constantes no homogéneas. Más exactamente, vamos a estudiar el método de abreviados del operador. Veamos. Recordemos un poquito. Una ecuación diferencial lineal de orden superior se puede expresar de la siguiente forma. A sub n por y sub n más a sub n menos 1 por y a la n menos 1 más puntos suspensivos a sub 1 por y' más a sub 0 por y igual a una función f de x. Otra forma de expresar esta ecuación es en la forma del operador de Cauchy, o el operador de a sub n por d sub n más a sub n menos 1 por d a la n menos 1 más puntos suspensivos a sub 1 multiplicado por d más a sub 0 y todo esto aplicado a la función y igual a f de x. Entonces, para encontrar la solución particular según métodos abreviados, me dice que tengo que despejar la función de y. Para que esto se vuelva más accesible, llamemos a todo esto el operador de o operador polinómico de LDD y será aplicado en y igual a la función f de x. Volvamos a la teoría. Me dice que para encontrar la solución particular yo tendría que despejar la función y. Haciendo esa operación, lo que está multiplicando va a pasar a dividir 1 sobre LDD y todo esto, lo que está aplicado, ahora va a pasar directamente a la función f de x. Entonces será aplicado a f de x. Esto se conoce como la solución particular según métodos abreviados. Veamos, existen diferentes casos como lo vamos a mostrar a continuación. Entonces, tenemos exactamente 5 casos. El caso número 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. El caso número 1 se refiere cuando la función f de x es una forma exponencial. El caso número 2 me dice cuando la función f de x es de la forma seno de alfa de x o coseno de alfa de x. El caso número 3 me dice cuando la función f de x es un polinomio de grado m. El caso 4 me dice cuando tengo la multiplicación de la exponencial multiplicado por una función extraña. El caso 5 es la multiplicación de x por una función extraña g de x. Listo. Veamos primeramente con el caso número 1. Y me dice cuando la función f de x es igual a una exponencial, en este caso e al alfa de x. ¿Qué tendría que hacer? Recordemos, según este método, la solución particular va a ser igual 1 sobre el operador LDD aplicado en la función f de x. En este caso será directamente e al alfa de x. ¿Qué hago para encontrar la solución particular? Primero identifico el valor del exponente. En este caso será alfa. Y voy a reemplazar en mi operador d. O sea, donde vea d, voy a poner alfa. Y va a ser 1 sobre L de alfa aplicado en e al alfa de x. Como podemos ver, yo tengo dos opciones. La primera opción será que el denominador, o sea, L de alfa, sea distinto de 0, o que ese valor de L de alfa sea igual a 0. En el caso de que sea distinto de 0, la solución es automática. La solución particular va a ser 1 sobre L de alfa y quito directamente la aplicación y se va a volver una multiplicación e al alfa de x. En el caso de que L de alfa sea igual a 0, el método me dice que tienes que agregar un x en el numerador y derivar el denominador de la función anterior. La función anterior, recordemos que es todo esto. Entonces, agregando un valor de x en el numerador y derivando el denominador, me va a quedar L' de d aplicado en e al alfa de x. Ahora, de forma similar, ¿qué tendría que hacer? Muy bien, identificar primeramente el exponente. En este caso vale alfa. ¿Y dónde voy a reemplazar? En el operador d. Al reemplazar esto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar de la siguiente manera. X sobre L' de alfa aplicado en e al alfa de x. Y de igual forma aquí tengo dos opciones. ¿Qué es la primera opción? Que ese valor de L' de alfa sea distinto de 0 o que ese valor L' de alfa sea igual a 0. En el primer caso, si L' de alfa es distinto de 0, la solución particular es automático y va a ser x sobre L' de alfa
en vez de aplicación, será multiplicación, e a la alfa de x, perfecto. Pero ¿qué pasaría si fuera igual a 0? Ahí, entonces, ¿qué me dice el método? Agrega un x y vas a derivar el denominador de la función anterior. La función anterior es todo esto. Y será x al cuadrado, abajo voy a derivar LL' de d, perdón, L' de d aplicado en e al alfa de x. Y de igual forma, ¿qué tendría que hacer? Identificar cuánto vale el exponente. En este caso alfa, reemplazar mi operador d y voy a tener dos opciones. Y así se realiza sucesivamente hasta encontrar la solución particular. Para que todo eso esté más claro, veamos un ejemplito. Ejemplo número 1. Y me dice de la siguiente forma: resolver la siguiente ecuación diferencial mostrado en pantalla. Entonces, ¿qué tendría que hacer primero? Transformar en el operador de muy importante. Esto va a ser d al cuadrado más d menos 2 aplicado a la función de y igual, esto recordemos es un binomio que lo podría desarrollar y me va a quedar e a la 2 veces x más 2 multiplicado por e al x más 1. Listo. Ahora sí, como paso número 1 era identificar el tipo de ecuación. En este caso será una ecuación diferencial lineal de orden superior o de orden n de coeficientes constantes, no homogénea porque la función f de x es distinto de 0. Listo, cuya solución general era igual a ¿qué? A la solución o a la suma de la homogénea más la particular. Perfecto. Ahora sí, vamos con el paso número 2 y era encontrar la solución a la homogénea. ¿Cómo encontraba? Simplemente el polinomio característico del operador d tenía que igualar a 0. Haciendo esa operación, ¿qué me va a quedar? Esto podría aplicar aspa o la formulita cuadrática, ¿verdad? Y me va a salir que la primera raíz vale menos 2, que la segunda raíz vale igual a 1. Si recordamos un poquito de las homogéneas y de sus casos, podemos ver que es el caso número 1, cuando las raíces son reales pero distintas. Entonces, la solución en forma automática por el caso 1 será c sub 1 por e a la primera raíz menos 2x más c sub 2 por e a la segunda raíz 1 de x o simplemente x. Y con esto ya habría obtenido mi solución a la homogénea. Listo. Paso número 3 era encontrar la solución particular, pero en este caso lo vamos a hacer por métodos abreviados. ¿Cómo tendría que hacer? Entonces voy a copiar la ecuación que me han dado, tal y como está. Y mi objetivo, recordar, es despejar la variable y. ¿Cómo voy a despejar en este caso? Lo que está multiplicando va a pasar a dividir. Y va a ser igual 1 sobre d al cuadrado más d menos 2 y todo esto aplicado a e a la 2x más 2 por e al x más 1. Listo. Para hacerlo un poquito más accesible y más ordenado, yo podría decir que esto va a ser la YP1, la YP2 y la YP3 en español. La YP1 será 1 sobre d al cuadrado más d menos 2 aplicado a la primera función, en este caso e a la 2 veces x. Perfecto. La YP2 de igual forma, ¿a qué va a ser igual? Va a ser 1 sobre d al cuadrado más d menos 2 aplicado a 2 e al x. Y finalmente tenemos la última, la YP3 me va a quedar igual 1 sobre d al cuadrado más d menos 2 aplicado a 1. Listo. El objetivo es resolver independientemente cada YP. Entonces, voy con el primero. ¿Qué tendría que hacer? Allá. Primero tengo que escoger cuánto vale el exponente. Si podemos observar, el exponente, en este caso alfa, vale 2. ¿Qué me dice el método? Muy bien. Escoges el exponente y tienes que reemplazar en el operador d. Entonces, haciendo esa operación, ¿qué es lo que voy a obtener? Veamos. Esto será 1, donde vea d voy a poner alfa. En este caso 2 al cuadrado más 2 menos 2. Y sigue la aplicación, mucho ojo. 2x. Listo. Aquí tengo, dice, dos opciones. Que mi denominador sea distinto o que sea igual a 0.
En este caso, mi denominador me va a salir igual a 4. Y podemos ver que es el caso número 1. Cuando mi operador es distinto de 0, automáticamente la aplicación se quita y la solución es en forma directa. Entonces, la solución de la YP1 va a ser en forma directa porque el denominador es distinto de 0. 1 sobre 4 por e a la 2 veces x. Listo. Vamos con el segundo. De igual forma, ¿qué tendría que hacer? Muy bien, identificar cuánto vale el exponente. Alfa vale igual a 1. Y voy a empezar en el operador de, y me va a quedar de la siguiente forma. 1 partido en 1 al cuadrado más 1 menos 2. Y todo esto aplicado en 2e a la x. Que como podemos observar, tengo dos opciones. Si el denominador es distinto o igual a 0. En este caso, si observo, el denominador se va a simplificar y me va a quedar igual a 0. Estamos ante el caso número 2, cuando ese denominador es igual a 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recordar, volver a la función anterior, agregar un x en el numerador y derivar el denominador. Entonces, haciendo esa operación, esto ya no cuenta, muy importante, ya no vale. Entonces vuelvo a la función anterior, que sería todo esto, ¿verdad? Y agrego un x. Entonces la YP2 va a ser igual, agregando un x y voy a derivar el denominador. En este caso, 2 veces d más 1, aplicado en 2e a la x. Y aquí se hace el mismo procedimiento. ¿Qué hago primero? Selecciono cuánto vale alfa. Alfa vale igual a 1. Reemplazo donde vea el operador d. En este caso va a ser x partido en 2 multiplicado por 1 más 1 aplicado en 2e a la x. Me hago la pregunta, ¿el denominador será igual o distinto de 0? Como podemos apreciar, sale igual a 3. Por tanto, estamos en este caso. La solución va a ser en forma directa. La aplicación se quita y se pone simplemente multiplicación. Entonces, la solución de esto va a ser x partido en 3 multiplicado por 2e a la x. Vamos con el último, la YP3. Fíjense, esto no cumple con ningún caso, ni exponencial ni trigonométrica, pero podemos hacer un artificio matemático. En vez de poner 1, podemos poner e a la 0 de x, que sigue siendo lo mismo. E a la 0 de x vale 1, no afecte nada. Con esto he transformado la YP3 al caso número 1. Entonces, ¿qué hago? De forma similar. Identifico cuánto vale el exponente, en este caso alfa vale 0, y tengo que empezar en el operador d. Entonces, donde vea d, voy a poner alfa, y va a ser directamente 1 partido en 0 al cuadrado más 0 menos 2 aplicado en 1 por e a la 0 de x. Me hago la pregunta, ¿el denominador será distinto o igual a 0? Muy bien, es distinto de 0. Como es distinto de 0, la solución es automática. Me va a quedar 1 partido en menos 2 multiplicado por 1e a la 0 de x, que esto se puede sobreentender. Directamente sería menos 1 medio. Listo. Dicho todo esto, ahora sí, la YP total va a ser la suma de la YP1 más la YP2 más la YP3. Entonces veamos, ¿a qué será igual la YP1 que hemos encontrado? Va a ser menos 1/4 de e a la 2 veces x más la solución particular 2, ¿qué va a ser? Es muy importante siempre expresar las constantes afuera. En este caso será 2 tercios de x por e a la x, y finalmente la YP3, que simplemente será menos 1 medio. Y ahí ya para finalizar, la solución general, que era la suma de la solución a la homogénea más la solución particular, será de la siguiente forma. Solución general va a ser que voy a buscar la homogénea, control copiar, control pegar, y de igual forma lo voy a hacer con la solución particular. Será todo esto, ¿verdad? Y con esto ya habríamos encontrado la solución, esto más de mi ecuación diferencial del ejemplo número 1. Listo. Ahora sí, vamos con el caso número 2, cuando la función f de x tiene la forma de ¿qué?
f de x tiene la forma de una función seno de alfa de x o coseno de alfa de x. Para ambos casos el procedimiento sigue siendo el mismo, entonces simplemente lo vamos a hacer para la función seno de alfa de x. Veamos. La solución particular va a ser igual. 1, en este caso solo trabaja con el operador d al cuadrado, ya no con d. Será L de d al cuadrado aplicado a la función f de x. En este caso será seno de alfa de x. Y de forma muy similar, ¿qué tendría que hacer? Primero, identificar cuánto vale el argumento. En este caso será alfa. Y lo tengo que elevar al cuadrado y agregarle un signo negativo. Y donde vea d cuadrado voy a agregar menos alfa al cuadrado. Esto me va a quedar de la siguiente forma. 1 partido L de menos alfa al cuadrado aplicado en seno de alfa de x. Y de forma similar que los exponentes, yo tengo dos opciones. La primera opción, que ese valor de L de menos alfa al cuadrado sea distinto de 0, o que ese valor de L de menos alfa al cuadrado sea igual a 0. En el primer caso, el método me dice que la solución es automática. La solución particular va a ser igual 1 sobre L de menos alfa al cuadrado, y en vez de poner aplicación, voy a poner multiplicación, seno de alfa de x. Listo. En el caso número 2, ¿qué me dice? Ya, igual que los exponentes, vas a volver a la función anterior, en este caso será todo esto, y lo vas a agregar un x, y vas a derivar el denominador, será L' de d al cuadrado aplicado en la función seno de alfa de x. Y de forma semejante, ¿qué hago? Escojo el argumento vale alfa, lo voy a elevar al cuadrado, lo hago afectar con signo negativo y voy a empezar en el operador de. Haciendo esta operación me va a quedar x de L' de menos alfa al cuadrado aplicado en seno de alfa de x. Y de forma muy similar, ¿qué tendría que hacer? Bueno, tengo dos opciones, que ese valor de L' de menos alfa al cuadrado sea distinto de 0 o que sea igual a 0, y así voy a hacer sucesivamente hasta encontrar la solución particular. Listo, vamos con el ejemplo número 2 para que eso esté más entendible. Dice la pregunta: resolver la siguiente ecuación diferencial mostrado en pantalla. Entonces, ¿qué tendría que hacer como paso número 1? Muy bien, transformar en el operador de Cauchy. El operador de será d al cuadrado más d más 1 aplicado en la función de y, igual seno de x más 13 veces el coseno de 2 veces x. Perfecto. Como paso número 1 me dice identificar el tipo de ecuación diferencial que es. En este caso podemos ver que es una ecuación diferencial lineal de orden n o de orden superior de coeficientes constantes. Como f de x es distinto de 0, será no homogénea, cuya solución general va a ser la suma de la homogénea más la solución particular. Listo, vamos con el paso número 2, y era encontrar la solución particular, la solución a la homogénea. ¿Cómo hacía eso? Simplemente mi polinomio característico del operador d tenía que igualar a 0. Haciendo esa operación, esto me va a quedar igual a ¿cuánto? Igual a 0. Y se voy a encontrar las raíces por la formulita que lo pueden verificar. Les va a salir que d sub 1 y d sub 2 es menos 1 medio más menos la raíz de 3 sobre 2 veces i, o multiplicado por i. Listo. Y si vamos a buscar en mis tablitas qué caso será, podemos ver que es el caso cuando las raíces son complejas conjugadas, ¿verdad? Es el caso número 3. Es importante mencionar que aquí alfa vale menos 1 medio y beta vale raíz de 3 sobre 2. Entonces la solución a la homogénea por el caso número 3 va a ser de la siguiente forma: e a la alfa de x, pero alfa vale menos 1 medio de x. Todo esto multiplicado por ¿cuánto? C sub 1 coseno de beta, pero beta vale raíz de 3 sobre 2 multiplicado por x más C sub 2 de seno, otra vez beta, raíz de 3 sobre 2 de x. Y eso sería la solución a la homogénea. Listo. Ahora sí, vamos con el paso número 3.
y es encontrar la solución particular por métodos abreviados. ¿Qué tendría que hacer aquí? Allá. Simplemente voy a copiar la ecuación que me han dado y voy a despejar la variable y. Entonces, haciendo esa operación, ¿qué es lo que voy a obtener? Y va a ser igual 1 partido en d al cuadrado más d más 1, y todo esto aplicado en seno de x más 13 veces el coseno de 2 veces x. Listo, para que sea esto más accesible, ¿qué podría ser? Muy bien, eso será la YP1 y eso será la YP2. Haciendo eso, será YP1 va a quedar igual 1 partido d al cuadrado más d más 1 aplicado en seno de x, y la YP2 me va a quedar de igual forma 1 sobre d al cuadrado más d más 1 aplicado en 13 coseno de 2 veces x. Listo, teniendo todo eso, ahora sí voy con la YP1. ¿Cómo tendría que hacer? Esto es importante. Veamos, primero tengo que identificar cuánto vale el argumento. ¿Sí verán? Y elevarlo al cuadrado y hacerlo afectar con signo negativo y reemplazarlo en el operador de. Haciendo esa operación, ¿qué va a ser igual? Entonces, alfa vale igual a 1. Si lo elevo al cuadrado, sigue siendo 1. Y si lo hago afectar con signo negativo, será así, ¿verdad? Listo. Esto tengo que reemplazar en mi polinomio característico, solo donde vea d cuadrado. Y va a quedar de la siguiente forma: 1 sobre, como aquí solo hay d cuadrado, ahí va a ser menos 1 más d más 1 aplicado en seno de x. Aplicando un poquito más de matemáticas, que se podría simplificar, 1 sobre d aplicado en seno de x. Ahora me hago la pregunta, ¿qué caso será? ¿Será el caso 1 o será el caso 2? ¿El denominador será distinto de 0 o será igual a 0? Y si voy a mi ejemplo, puedo ver que no es ninguno de los casos, porque me ha salido el operador d. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Un artificio matemático. Podría multiplicar el denominador y el numerador por d. ¿Esto con qué objetivo? Con que el denominador se vuelva d sobre ¿cuánto? Sobre d al cuadrado. Estoy forzando la ecuación a que sea cuadrado. Listo. Una vez que he hecho esto, otra vez el mismo procedimiento. Identifico cuánto vale alfa. Alfa, el argumento vale 1. Elevo al cuadrado, alfa al cuadrado va a seguir siendo 1. Hago con negativo, negativo, y donde vea d cuadrado voy a poner menos alfa al cuadrado. En este caso me va a quedar igual d sobre menos 1 aplicado en seno de x, que como podemos observar, ¿qué caso será? El denominador será distinto o igual a 0. Es distinto de 0. Como es distinto de 0, me dice la solución, es en forma automática. Quitarle la aplicación y multiplicarle. Entonces, haciendo esa operación, ¿qué va a quedar? Menos d multiplicado por seno de x. La pregunta aquí viene: ¿a qué es igual d multiplicado por seno de x? Recordemos que el operador d era la derivada respecto de x multiplicado por seno de x. ¿Esto qué será igual? Muy bien, menos la derivada de seno de x es coseno de x. Y esto sería la solución particular número 1. Otra forma de encontrar eso, quizás en forma más directa, era de la siguiente manera. Voy a transcribir todo esto otra vez. Y era 1 partido en d aplicado en seno de x. Recordemos que antiguamente d a la menos 1 hacía membrete a la integral. Era lo mismo decir. Y aquí, si podemos observar, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué va a ser? 1 sobre d, o dicho de otra forma, directamente la integral de seno de x diferencial de x. ¿Y esto qué es igual? Muy bien, menos coseno de x. Con lo que podemos decir que hemos tenido la misma solución, quizás de una forma más accesible o más directa. Esto no siempre funciona, pero en algunos casos es importante recordar. Ahora sí, vamos con la solución particular número 2. Y de igual forma, ¿qué tendría que hacer? Identifico cuánto vale el argumento o cuánto vale alfa. 2. Elevo al cuadrado, será alfa al cuadrado, será 4. Con negativo, negativo,
donde vea D cuadrado voy a poner directamente el operador D al cuadrado. Entonces, en este caso me va a quedar 1 partido, en vez de D cuadrado menos alfa al cuadrado, que es igual a menos 4 más D más 1, aplicado en 13 por coseno de 2 veces X. Simplificando un poquito más, veamos, me va a quedar 1 sobre D menos 3 aplicado en 13 por coseno de 2 veces X. Perfecto. Ahora sí, de igual forma me hago la pregunta, ¿qué caso será? ¿Será el caso 1 o el caso número 2? ¿Cuánto vale el denominador? Ya no puedo saber. ¿Por qué? Porque tengo otra vez en función del operador D. Entonces hago un artificio matemático de igual forma. Puedo multiplicar en el numerador por su conjugada, que será D más 3, y en el denominador por D más 3. ¿Por qué hago esto? Porque el primero multiplicado por el segundo me va a dar una diferencia de cuadrados, o sea, se va a elevar al cuadrado, y es lo que yo necesito cuando son funciones trigonométricas. Entonces, haciendo esa operación, va a ser igual. D más 3 sobre D al cuadrado menos 3 al cuadrado, aplicado en 13 por coseno de 2 veces X. Perfecto. Ahora sí, de igual forma, ¿qué hago? Identifico cuánto vale el argumento, o cuánto vale alfa. 2 elevo al cuadrado, alfa al cuadrado va a ser igual a 4, hago con signo negativo, menos, menos, y donde vea D cuadrado voy a poner menos alfa al cuadrado, quedándome de la siguiente forma. D más 3 sobre menos 4 menos 3 al cuadrado, aplicado en 13 por coseno de 2 veces X. Me hago la pregunta, ¿el denominador será distinto o será igual a 0? Es distinto de 0, porque vale menos 13. Por tanto, ¿qué me dice el método? Quita la aplicación. Entonces voy a quitar, va a ser menos 13 aplicado en 13. En este caso, bueno, voy a quitar, será multiplicado por 13 coseno de 2 veces X. Aquí pasa algo interesante que se podrían simplificar, ¿verdad? 13 con 13 y me va a quedar simplemente menos, que puedo sacar, de más 3 multiplicado por coseno de 2 veces X. Ahora sí. Pero de igual forma tengo el operador D. Para hacer desaparecer tendría que distribuir todo esto, ¿verdad? Esto con el primero y el 3 con el coseno, quedándome de la siguiente forma. Menos D multiplicado por coseno de 2x, menos por más, da menos 3 por coseno de 2 veces x. ¿Esto qué es igual? Perfecto, es la derivada. Recordemos un poquito de cálculo 1. La derivada de coseno de ax, ¿a qué era igual? Muy bien, era a por seno de ax, pero con signo negativo. Entonces, fíjense, menos por menos me va a dar más. Y la derivada de eso directamente va a ser 2 seno de 2 veces x menos 3 por coseno de 2 veces x. Y finalmente podemos decir que la solución particular total va a ser la suma de la YP1 más la YP2. La YP1, ¿a qué va a ser igual? Si nos fijamos, simplemente era menos coseno de x. La YP2 era más 2 el seno de 2 veces x menos 3 por el coseno de 2 veces x. Y finalmente ya podríamos encontrar la solución general, que va a ser la suma de la homogénea más la solución a la particular. ¿A qué era igual la solución a la homogénea? Si vamos buscando, aquí está la solución a la homogénea. Voy a copiar y voy a pegar tal y como está. Y más la solución a la particular. En este caso la particular será todo esto. Bueno, ya para terminar el video, déjenme contarles una pequeña reflexión, y es acerca de este método. Este método, más conocido como métodos abreviados del operador, es un método, como lo han podido ver, mucho más fácil y mucho más seguro a la hora de encontrar la solución particular. Y déjenme decirles que algo muy similar pasa con las personas. Muchas veces las personas, cuando se sienten mal o las cosas no les va tan bien como ellos esperan, ellos llegan a la conclusión y dicen, no, es que tengo mala suerte o es que alguien me ha embrujado. Y para solucionar ese problema, ¿qué hacen? Van al curandero, van al brujo, van al yatire, para que de alguna manera les hagan sus limpias y ellos puedan estar bien. Y lo mismo también pasa con los jóvenes, aunque no me crean. Muchos de ellos se preguntan,
¿Será que me voy a casar? ¿Será que voy a salir de la facultad? ¿Será que voy a salir profesional? O no sé, muchas preguntas. ¿Y dónde acuden ellos? Ellos muchas veces acuden al horóscopo, a los naipes, para ver su futuro, para conocer qué es lo que realmente los espera. Pero, ¿saben? Todas esas cosas que les he hablado anticipadamente realmente no traen nada bueno a tu vida. Es más, traen maldición a tu vida cuando tú los consultas. Pero hay un método que es mucho, mucho más fácil y es más seguro. Es más, nunca fallado. ¿Y saben cuál es? Confiar en el Señor. Dice la Biblia en el Salmo 37:5, algo muy bonito. Pon tu vida en las manos del Señor. Confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Eso es muy importante. Esto fue todo. Si te gustó el video, dale tu manito. Nos vemos hasta el siguiente video en la segunda parte. Chao, chao.